Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de C++, en el que estamos viendo el tema de las funciones y vamos a seguir avanzando en este tema. Recordar que en el vídeo anterior vimos que eran las funciones prototipo en C++ y en este vídeo vamos a abordar qué es esto de los parámetros por valor y referencia. Así que vamos a ello. Bien, ya hemos visto en vídeos anteriores qué es llamar a una función y qué es pasarle parámetros a esa función. Aquí tenemos un sencillo ejemplo en el cual hay una función de tipo void, es decir, no devuelve nada, no tiene instrucción return, que va a recibir un valor, va a recibir un parámetro de tipo entero. A ese parámetro he decidido llamarle num, como le podía haber llamado cualquier otra cosa. ¿Y qué es lo que hace esta función? Pues algo muy sencillo. Lo único que hace es asignar a ese parámetro que yo he llamado num el valor 50. Bien, después en el método main declaro una variable a la cual llamo mi num, la inicializo en 10, después imprimo en consola cuál es el valor de la variable mi num, con lo cual debería de imprimir valor original, 10, porque ese es el valor que tiene la variable mi num. Y después de haber imprimido esto en consola, hacemos una llamada a esa función. ¿Cómo funciona esta llamada a la función? Bueno, pues también lo hemos visto en vídeos anteriores. Fijaos que si yo tengo una función preparada para recibir un valor de tipo entero, tengo que pasarle a esa función obligatoriamente un valor de tipo entero. En este caso le estoy pasando a la función, ejemplo función, así he decidido llamarla, le estoy pasando un valor de tipo entero, porque si veis mi num es igual a 10 y 10 es un valor de tipo entero, así que hasta aquí todo bien. ¿Cómo funciona? Pues lo que tengo almacenado en mi num viaja y se almacena en el parámetro num. Y después con esa información, es decir, a esta altura del programa num sería igual a 10, bueno, pues con esta información la función hace lo que tenga en su interior, lo que le hayamos dicho. Y lo que hace es decir que num, da igual lo que le hayamos pasado, que en este caso es 10, porque num va a valer 50. Así que esto se sobrescribe dentro de la función y num, la función dice que es igual a 50. Esto es lo que hace la función, no hace nada más. Y después de eso, después de haber dicho que num es igual a 50, en la línea 15 de código, en la última línea del programa, lo que hacemos es imprimir en consola valor después de llamar a la función, y que nos ponga cuánto vale mi num. Así que, bueno, pues tal y como tenemos este código, debería de imprimir en consola dos cosas. Valor original 10 y valor después de llamar a la función, ¿qué creéis que va a imprimir? Pues 10, porque mi num es 10. Otra cosa es lo que valga num, que eso se queda aquí arriba, pero mi num sigue valiendo 10. Si nosotros ejecutamos este programa, control F5, pues veremos que efectivamente esto es lo que ocurre. Valor original. Esto que estoy señalando ahora mismo en pantalla corresponde a mi línea 12 de código. 10, porque mi num vale 10. Después llamamos a la función. Eso nosotros no lo vemos porque no hay ninguna instrucción en consola que refleje esa llamada, pero la llamada ocurre, es decir, el programa llama a la función. La función, cuando es llamada, invocada, hace su trabajo, que no es ni más ni menos que recibir el valor de mi num y almacenarlo en num, es decir, aquí en num se almacena 10, pero inmediatamente después lo sobrescribe con el número 50. Así que num igual a 50. Y después, para finalizar, imprimimos en consola valor después de llamar a la función y le decimos que nos ponga de nuevo el valor mi num. Y vuelve a ser 10, evidentemente. Sigue siendo 10, ¿no? Porque mi num siempre ha valido 10. Pues bien, esto es lo que se conoce como paso por valor en C++. En C++, cuando nosotros llamamos a una función y le pasamos un valor, un parámetro, esa función por defecto, si no se indica lo contrario, va a recibir ese parámetro por valor. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que aquí, en esta instrucción, cuando le estamos pasando mi num, realmente lo que ocurre por detrás, sin que nosotros lo veamos, es que se crea una copia de este valor. Una copia. Es decir, aquí mi num es como si duplicase la variable mi num y le pasase la copia. Con lo cual, aquí mi num viaja y se almacena en num. Pero quien viaja y se almacena en num es la copia. El original, que lo tengo yo en la línea 11, este permanece inalterable. Eso es un paso por valor. Se crea una copia y se pasa la copia. Y se manipula la copia.
En la función aquí podemos hacer lo que queramos. En este caso es muy sencillo porque lo único que hacemos es darle el valor 50, sobreescribir lo que tenemos almacenado en num, que es 10, con el valor 50. Pero da igual lo que hagamos, incluso si hubiese miles de líneas de código entre la llave de apertura y la llave de cierre, daría exactamente igual porque el original permanecerá siempre inalterable. Eso es lo que implica pasar por valor. Y como podéis ver, efectivamente así es, porque cuando le digo al final del programa que imprima el valor almacenado en mi num, me sigue imprimiendo en consola 10. Sin embargo, también existe la opción de pasar el valor a una función por referencia. Es decir, por defecto se pasa por valor y así es como funciona. Como acabamos de ver, se crea una copia, el original permanece inalterable. Pero existe la posibilidad de pasar valores por referencia y eso indica que no se hace copia, sino que se linka. Lo que estamos haciendo es pasarle realmente el valor original a la función, con lo cual el valor original sí que se modificará. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo pasamos el valor a esta función por referencia? Pues en C++ es tan sencillo como preceder el parámetro de la función con el símbolo ampersand. Simplemente agregando este símbolo al parámetro o parámetros que pudiese tener la función, porque en este caso solamente tiene un parámetro, pero podríamos tener muchos parámetros. Bueno, pues simplemente anteponiendo el símbolo ampersand delante del parámetro, le estamos diciendo a este programa de C++ que la función va a recibir el parámetro por referencia. Y como acabo de decir, eso implica que no se crea copia. Realmente lo que estamos haciendo es linkar, enlazar el valor original, es decir, aquí realmente le estamos pasando ese valor, le estamos pasando mi num, con lo cual todo lo que hagamos después tendrá efecto en el valor original. Si aquí le estamos diciendo que es igual a 50, lo que estamos haciendo realmente, como estamos pasando un enlace o estamos linkando el valor original, estamos pasando en definitiva el original, es modificar el valor original, simplemente agregando el ampersand. Fijaos que no he modificado nada más en este programa. Si yo guardo cambios y vuelvo a ejecutar, veréis que el resultado de la ejecución es diferente. ¿Cuál es el valor original? Es decir, esto que estoy señalando ahora mismo en consola corresponde a esta línea de código. Pues el valor original de mi num es 10, porque claro, todavía no hemos llamado a la función. Pero justo después de imprimir este mensaje en consola, ahora llamamos a la función. Mi num viaja y se almacena en num. Pero ahora no es una copia quien viaja y se almacena. Quien viaja y se almacena es el original. Es decir, aquí realmente lo que estamos haciendo es que mi num viaje y se almacene en num. Y después lo que hacemos es cambiarle el valor. Pero claro, ya no le estamos cambiando el valor a una copia. Estamos cambiando el valor del original, que es el que hemos pasado. Con lo cual, en la última línea de código, cuando imprimimos este mensaje en consola, vemos como efectivamente valor después de llamar a la función 50. Y esto es lo que se conoce como paso de parámetro por referencia. Aquellos que estéis viendo esto por primera vez, que es característico de todos los lenguajes de programación que yo conozco, por lo menos los modernos, pues os estaréis preguntando, ¿y esto para qué demonios sirve? ¿Qué utilidad puede tener esto? Es decir, después quizás de hacer una digestión lenta y finalmente entenderlo o comenzar a entenderlo, os preguntaréis para qué sirve el que podamos pasar por valor o que podamos pasar por referencia. Bien, pues si tuviésemos que definir la utilidad que tiene el paso de parámetros por valor, que es el comportamiento por defecto, cuando se crea la copia, cuando no se modifica el original, podríamos decir que esto lo haremos, es decir, pasar parámetros a una función por valor cuando vamos a realizar operaciones matemáticas que no requieren modificar el valor original. Por ejemplo, como hemos hecho en vídeos anteriores, si tenemos una función que simplemente calcula el cuadrado de un número. Hemos hecho ejemplos en vídeos anteriores en los cuales había funciones que realizaban cálculos matemáticos, pero a mí no me interesaba en absoluto que se modificasen los valores originales que le pasábamos a esa función para que realizase los cálculos matemáticos. Bueno, pues en estos casos, pues utilizarás el paso de parámetros por valor a una función. Y también cuando tenemos funciones que necesitan garantizar que el valor original no sea modificado. A veces queremos asegurarnos de que haga lo que haga la función, el valor original no se verá afectado. Entonces, pasar por valor, pues consigue esto, proporciona esta garantía, que el valor original
haga lo que haga una función, aunque tenga miles de líneas de código, pues el valor original que le estamos pasando por parámetro no se va a ver modificado, ¿no? ¿Y qué utilidad puede tener el paso de parámetros por referencia? Esto es cuando agregamos el ampersand delante del nombre del parámetro y lo que estamos pasando realmente es el original. Estamos creando un enlace, un link con el valor original y este sí que se verá modificado. ¿Qué utilidad puede tener esto a la hora de programar? Bueno, pues cuando necesitamos que una función modifique directamente los valores de las variables que se le pasan. Pues por ejemplo, una función que va a resetear un valor. Si nosotros necesitamos en un código de C++ resetear un valor o varios valores, una buena forma de hacerlo es pasar ese valor o esos valores a una función que los va a recibir por referencia y dentro de la función se resetean. Como todo lo que hagamos va a modificar el valor original, pues si reseteamos el valor que recibe por parámetro, se reseteará el original. También para evitar copias costosas. Por ejemplo, cuando vamos a pasarle a una función un objeto, algo que todavía no hemos visto, o un vector que tiene muchos elementos, pues si lo pasamos por valor, por detrás tiene que hacerse una copia en memoria cuando lo pasamos por valor, y eso pues puede consumir mucho tiempo y recursos. Entonces, en ocasiones, para evitar que se haga esa copia costosa pues de un vector que tiene 1500 elementos o de un objeto muy grande, ya cuando veamos la programación orientada a objetos entenderéis esto de pasar objetos por parámetro, pues cuando queremos evitar realizar este tipo de copias, lo pasaremos por referencia. Cuando necesitamos devolver múltiples valores, hay muchas funciones en C++ que nos permiten devolver muchos valores, pero a veces es práctico hacerlo pues pasando esos valores por referencia. Ahora después os voy a poner un ejemplo sencillo de esto, ¿no? Una función que nos va a devolver múltiples valores, pero modificados. Y lo último es algo que todavía no estamos en condiciones de entenderlo, pero que lo entenderemos más adelante cuando veamos en C++ la programación orientada a objetos y el polimorfismo, que es una de las características de la programación orientada a objetos. Cuando trabajamos con clases bases y derivadas y queremos hacer uso del polimorfismo, el polimorfismo, como su nombre indica, poli, muchas, morfismo, formas, es la capacidad que tiene un objeto en código, en programación, de comportarse de diferente forma dependiendo del escenario o de las circunstancias en las que se esté ejecutando el programa. Es muy complejo de entender si no se ha visto la programación orientada a objetos, pero es así, ¿no? Entonces, cuando vamos a hacer uso del polimorfismo, pues también viene bien utilizar el paso de parámetros por referencia. Vamos a crear, o voy a crear yo, un último ejemplo para ver concretamente esta opción, ¿no? Cómo el paso por referencia nos permite devolver múltiples valores modificados con una estructura, por ejemplo, un vector. Vamos a verlo. Bien, voy a utilizar el mismo fichero que yo he llamado trabajo con funciones 2. Por cierto, antes de ponerme manos a la obra con este último ejemplo, un pequeño apunte. Cuando tenemos una función y la función en los paréntesis recibe valores, a esto se le llama parámetros. Ya lo sabemos, ¿no? Una función en C++ y en otros lenguajes puede recibir ninguno, uno o varios parámetros. Depende de las necesidades que tengas, ¿no? En este caso está recibiendo un parámetro. El valor que se le pasa a esa función, en este caso minum, normalmente también se le llama parámetro, aunque no es del todo correcto. A esto se le llama argumento. Es decir, lo que definimos en la función entre paréntesis se le denomina parámetro, mientras que el valor que le pasamos a esa función se le denomina argumento. Aunque, pues coloquialmente o incorrectamente, si lo queréis ver así, se le suele denominar parámetro a las dos cosas. Aquí le estamos pasando un parámetro cuando realmente deberíamos llamarle argumento, ¿no? Lo digo porque esto lo vais a oír en muchos vídeos que podéis consultar por ahí a muchos programadores y me incluyo. Es decir, yo muchas veces pues digo, aquí le pasamos este parámetro, pues aquí lo correcto sería llamarle argumento. Parámetro es lo que tenemos arriba en la definición, mientras que el valor es el argumento. Dicho esto, vamos ahora con ese ejemplo que yo os planteaba. Mirad, dejo solamente la función main. Imaginaos que tenemos un vector de números enteros en C++. Pues ya sabéis, vector de números enteros. Bueno, pues aquí se lo indicamos de esta forma y voy a llamar a este vector números, ¿no? Y esto pues va a ser igual, abrimos aquí la llave, a 1, 2, 3, 4 y 5. Pues ya está, tenemos un vector con 5 números enteros, ¿no?
quiero imprimir en consola los valores de ese vector. Así que aquí pues yo pondría un cout y aquí yo le diría valores originales. Valores originales. 2 puntos. Vamos a dejar aquí un espacio. Aquí un punto y coma. Perfecto. Y ahora quiero que a continuación en consola, a continuación de valores originales, imprima los valores de ese vector. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos recorrer, por ejemplo, con un bucle for, ¿no? InValor, por ejemplo, de números. Un bucle for each. Esto ya lo hemos visto en el curso. Aquí abrimos llaves y aquí le decimos, por ejemplo, que imprima en consola, cout, pues lo que valga valor a cada vuelta de bucle, ¿no? Y lo vamos a concatenar con un pequeño espacio horizontal para que no me junte los valores y los podamos ver mejor, ¿no? Y aquí después, pues vamos a imprimir un salto de línea. Por ejemplo, de esta forma. Yo creo que hasta aquí nada nuevo bajo el sol. Bueno, de hecho, no he terminado el programa, pero vamos a ver qué llevamos. Vamos a darle F5. Y me sale un magnífico error porque estoy trabajando con vectores, pero no he incluido la librería para importar los vectores. Estoy obligado a hacer un include de vector. Porque si no, no puedo utilizar vectores. Ahora sí, guardo cambios, vuelvo a ejecutar el programa. Y ahora pues aquí lo tenemos, ¿no? Valores originales. 1, 2, 3, 4, 5. Nada nuevo bajo el sol. Yo creo que hasta aquí se ve todo bien. Ahora, ¿qué quiero hacer? Pues mirar, quiero pasarle este vector... Quiero pasarle todos estos valores a una función que los duplique. Pero quiero que duplicar esos valores lo haga sobre este vector original. Es decir, imaginaos que yo necesito modificar los valores del vector números y la modificación consiste en duplicarlos, multiplicarlos por 2, ¿no? Pues 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 3 por 2, 6, 4 por 2, 8, 5 por 2, 10, ¿no? Eso es lo que pretendo, modificar los valores de esta forma tan sencilla. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues una de las formas, una de ellas, es utilizar una función y pasarle el vector por referencia y que sea la función quien duplique los valores. ¿Cómo lo haría? Pues mirad, me creo una función a la que voy a llamar, por ejemplo, duplicar elementos y le voy a decir a esta función que va a recibir un vector que va a ser de tipo entero y a la hora de darle nombre a este parámetro, porque esto tan solo es el tipo, es decir, le estoy diciendo a la función que va a recibir un vector de enteros, pero no le he dado nombre a ese parámetro y los parámetros tienen que tener nombre. Pues yo lo podría llamar así, por ejemplo, vec, ¿no? De vector. Pero le voy a anteponer delante el ampersand, con lo cual le estoy diciendo que va a recibir un vector por referencia. No va a recibir ninguna copia. Lo que yo le pase a esta función, el vector que yo le pase, será un enlace, un link al original. Y ahora, aquí abrimos la llave de la función y se trata de duplicar el valor de ese vector que va a recibir por parámetro. Bueno, pues aquí nuevamente puedo utilizar un bucle for en el que yo le voy a decir, por ejemplo, que va a ser esta variable de tipo entero, la voy a llamar valor y el vector pues se llama vec, ¿no? Aquí abrimos el paréntesis del bucle for y lo único que hacemos es multiplicar por 2 valor, ¿no? Es decir, le decimos que valor por igual 2. Esto es como multiplicar cada valor por 2. Valor igual a valor por 2 o valor por igual 2. Es lo mismo. Con lo cual aquí ya estamos duplicando todos los valores. Pues esta función ya está. Esta función no necesita nada más. Nos vamos a continuación aquí en el main y después de haber visto en consola los valores originales, pues yo aquí pondría, por ejemplo, bueno, antes de ponerlo, llamo a la función duplicar elementos y le paso mi vector, que se llama números. Se llama números. Punto y coma. Con lo cual, el programa cuando llegue a esta línea, la línea 34, va a ejecutar toda esta función. Va a recibir el vector por referencia, va a multiplicar los valores del vector, cada uno de ellos, por 2, pero claro, esa modificación se va a hacer aquí. Directamente aquí, no en una copia que se crea en memoria, que sería paso por valor, no, aquí, porque es paso por referencia. Y ahora, pues nuevamente vamos a ver qué hemos hecho en consola. Así que yo aquí pondría, por ejemplo, un cout de valores después de llamar a la función, por ejemplo, 2 puntos o algo así, ¿no? Y nuevamente aquí, pues utilizamos nuevamente un bucle for
invalor de números para ver cuáles son los valores almacenados en números. Y aquí pues cout de valor con una separación horizontal, igual que hemos hecho antes. Y aquí, pues al salir, un salto de línea. Cout end. Y ya está. Bueno, pues guardo cambios. Al ejecutar este programa, ¿qué tiene que ocurrir? Pues tiene que ocurrir que me va a imprimir de nuevo valores originales 1, 2, 3, 4, 5, igual que antes, igual que aquí, pero después de esto va a hacer un salto de línea, va a llamar a la función pasándole el vector números, la función va a hacer su trabajo que consiste en multiplicar por 2 el valor de los números almacenados en el vector número, pero claro, como lo estoy pasando por referencia, esa modificación de multiplicar por 2 va a tomar efecto aquí, en el original. Así que después me va a decir valores después de llamar a la función y tiene que imprimir en consola 2, 4, 6, 8, 10. Eso es lo que tiene que ocurrir. Así que si ejecutamos el programa, pues veremos que efectivamente es así. Valores originales 1, 2, 3, 4, 5. Valores después de llamar a la función 2, 4, 6, 8, 10. Aquí tenéis un ejemplo de cómo pasar un montón de valores y modificarlos. ¿Que necesito modificar 1500 valores de un vector? Pues una forma es así. Modificarlos pasándoselo por referencia a esta función. Si yo quito el ampersand de esta función, para que no sea por referencia, si guardo cambios y vuelvo a ejecutar el programa, pues vemos que aquí los valores originales y después de llamar a la función son exactamente los mismos. Porque en este caso estoy haciendo un paso por valor. Cuando nosotros llamamos a la función aquí, se hace una copia en memoria, sin que lo veamos por detrás, de este vector números. Se le pasa la copia. Claro, la copia la modifica. Con la copia hace lo que quiera. Pero el original, que es el que nosotros estamos imprimiendo aquí después, el original no se modifica en absoluto. Podéis jugar con el código para verlo vosotros mejor. Podéis hacer dentro de esta función aquí un cout de cuánto vale el vector vec. Tanto si lo pasáis como referencia como si lo pasáis por valor. Da igual, va a valer siempre 2, 4, 6, 8, 10. Este, vec. Ahora bien, si lo pasáis por referencia, números, no vale lo mismo. Ya lo habéis visto. Bien, pues nada más. Espero que se haya entendido bien. Paso por referencia y paso por valor. Esto es igual en todos los lenguajes de programación en los cuales tenemos esta posibilidad de pasar por referencia y por valor, pero varía la sintaxis. Aquí en C++, con poner el ampersand es suficiente. Dejamos de momento este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, píldorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline. Y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.